Vamos a seguir hablando de algo que a veces no nos gusta hablar, pero es importante seguir hablando de eso. Y es la realidad de lo que es el infierno. Pero ya nosotros salimos de esos capítulos. Hablamos 9 mensajes de eso. Y ahora vamos por la realidad de lo que es el cielo. Nosotros nos quedamos de las posesiones que poseen o que tienen algunas iglesias y algunas creencias muchas veces, aún dentro del mismo evangelio. Estuve hablando de lo importante que usted tener la posición teológica. Muchas veces uno no escucha nada de eso en las iglesias y hay un desorden bastante grande y es especialmente siempre la persona de Jesucristo es una interrogante. En los tiempos primitivos, cuando la iglesia primitiva comenzó sus andanzas, cuando murieron los apóstoles, vinieron los padres posapostólicos, entre ellos Ireneo, Orígenes, entre otros. Comenzaron a enseñar, había muchos que eran discípulos de los apóstoles. El último que murió de ellos fue el apóstol Juan. Y él dejó muchas personas que le habían enseñado lo que son las verdades del evangelio y los principios. Al todos ellos morir, como que se fueron alejando un poco de la verdad y fueron acudiendo y asimilando mandamientos y preceptos humanos. Siempre se cuestionó acerca de la persona de Jesús, si Jesús era 100% hombre, si era 100% Dios, si era 50% hombre, si era 50% Dios. Y ese tipo de cosas traía lo que se llaman concilios, es decir, cuando se reunían, no estoy hablando de concilios de una sombrilla que está cubriendo a ciertas iglesias, sino se hacían foros, se hacían discusiones, se hacían debates teológicos. Y en un concilio llamado el Concilio de Trento, en el 325 después de Cristo o de nuestra era, se establece de que Jesús era 100% hombre y era 100% Dios. Porque los arianistas, Arios era un teólogo que había surgido y decía que Jesús era 50% hombre y 50% Dios. Y que Jesús no era eterno, en otra palabra, no era el Hijo de Dios, sino que Jesús había comenzado su vida cuando Él nació, que Él no existía desde la eternidad. De ahí nace lo que llama la doctrina de los testigos de Jehová. Es importante que usted entienda como iglesia, los muchachos de 11, 15, principalmente los adolescentes que tienen 16, 15 años y están en la high school y otros en la universidad. Yo creo que cuando yo estudiaba en la high school, yo no era un muchacho cualquiera, en el sentido que yo asimilaba lo que a mí me daban. Recuerdo clases que me daban en tercero todavía de la primaria. Yo recuerdo que como ahora mismo que a mí me dieron en tercero de la primaria lo que llaman la división en sílabas. Las palabras, las graves sollanas, las drújulas, sobredrújulas. Esas palabras, yo recuerdo que fue en tercero que me lo dieron. Usted no puede decirle amén a todo lo que usted ve, a todo lo que brilla no es oro. Si usted recibe en su casa, y yo siento por qué lo estoy diciendo, es decir, yo sé por qué lo estoy diciendo. Si usted recibe en su casa personas que le van a hablar de Dios, pero que le van a hablar de Dios para entrar con el nombre de Dios como carnada, del nombre de Jesús como carnada, para tratar de sacarlo de la verdad, para tratar de sacarlo del evangelio genuino, de la sana doctrina, usted no puede decirle amén a cualquier cosa. Yo no sé si me están entendiendo. Juan le dijo: no lo dejes entrar a tu casa. Eso, si no, búscalo en tercera de Juan. El que habla en contra de Jesús está hablando en contra de su futuro. El que está hablando en contra de su futuro está hablando en contra de su eternidad. Por ende, usted no puede poner en juego lo más importante de su vida, que es la salvación de su alma. Tiene que tener mucha cuenta aquí que usted le dice amén. Por ello usted tiene que, el que muchas veces está en el limbo, que viene a la iglesia simplemente o sencillamente, está el cuerpo aquí y el corazón está muy lejos de lo que está. Eso no tiene valor. Usted tiene que tener mucha cuenta en donde usted está, lo que usted está profesando, leer la Biblia, leer la palabra de Dios, orar, abrir el corazón al Señor, tener preguntas, apuntarla, luego venir a la luz y preguntarla. No se quede con nada guardado.
Jesús le contestaba todas las preguntas. Cuando Jesús hablaba, que hablaba en parábola, arrojaba. La parábola es para confundir a los que no creen y para abrir el entendimiento a los que creen. Y cuando Jesús hablaba en parábola, los discípulos muchas veces no entendían. Dinos, Señor, no entendimos cuando dijiste el asunto de que nos cuidemos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Y Él le explicó claramente a puertas cerradas, tras bastidores, porque usted no puede venir a hablar profundidades donde no lo van a entender. Y Jesús le decía, si le enseño las cosas que son terrenales y no lo entienden, ¿cuánto más las espirituales, las celestiales? Vamos a ver si entendemos algo. Estuvimos hablando de que Dios está muy enojado con las naciones. No está contento. Y como Él está tan enojado con las naciones, nosotros no podemos pretender con la doctrina amilenarista, y me explico, que le expliqué anteriormente, que nos enseña que el reino de Dios se estableció cuando Cristo amarró al diablo, cuando Él dijo en su palabra, yo veía a Satanás caer como un rayo, que tan pronto Él lo veía y Él amarró al diablo, y desde ese entonces es un reino simbólico, que el nuevo nacimiento es lo que establece el reinado milenial, que no es literal. Yo soy premilenarista y somos premilenaristas en el sentido que creemos que las promesas que Dios enseña son literales, los cumplimientos serán literales, no simbólicos. No creo que me están entendiendo. No me están entendiendo. Si hablamos de cielo, es un cielo literal. Si hablamos de infierno, es un infierno literal. Si hablamos de promesas que Dios le hizo a un pueblo llamado Israel, esas promesas serán literales. El cumplimiento será literal. El establecimiento del reino de los cielos, que es un tipo geográfico, y el reino de Dios es otra cosa, que es superior al reino de los cielos. Para ello, cuando usted lee, si no entiende, apunte y pregunte después. Yo tengo muchos amigos que le pregunto cuando estoy equivocado o cuando no estoy claro en algo. Tengo miles de libros, podríamos decir así, y he leído más de 500 libros. Y yo le pregunto a esos amigos, a veces estoy de acuerdo con esos amigos y a veces no. Esos amigos me enseñan algunas cosas y otras cosas no. Y después hago mis conclusiones. Así usted pregunte y después con su propia palabra usted haga las conclusiones suyas. No sé si me están entendiendo. Los amigos son los libros, los que yo uso. Como hoy día hay tantos traicioneros, uno oye tantas cosas. Y hay muchísimos amigos que andan por ahí. En una ocasión dice uno de la iglesia que dice, ¿por qué yo voy a escuchar a fulanito o fulanito de tal? Esos grandes que están ahora, los superapóstoles que hay ahora mismo. Y por ende, ahora mismo ese asunto del apostolado surge en el año 2000, a principios de esta década, para manipular muchas veces a los hijos de Dios y tratar de mostrar la supremacía de que ellos son superiores y mantener una distancia. Por ello usted quiere llamarme el nombre, llámeme por mi nombre, porque los títulos lo que hacen es que establecen diferencia, establecen distancia. Pero cuando usted tiene una coinonía, una afinidad, usted llama a la persona por su nombre. Por eso nosotros tuteamos al Señor, porque es una coinonía que tenemos y tenemos lo que se llama la confianza para hablar con Dios y tutearlo. Por ello le decimos usted y también le decimos tú, porque lo tuteamos por la confianza, por la amistad, por la estrechez que tenemos. ¿No se entendieron? A veces hay personas que no les gusta cuando él hable que apóstol, que yo digo, yo he estudiado Gálatas, dice el varón, terminaron en la ley en la carne. Y los corintios, muchísimos problemas de toda clase. Inclusive habían tantos problemas que querían ser tan más profundos que todo lo profundo. Pero seguimos los hechos, ¿verdad? Comenzamos en el espíritu y terminamos en el espíritu. ¿Qué pasa? Que en el libro de los Hechos encontramos que ahí eligen a uno para que sustituya a quién. ¿Cómo se llamó? Matías. Estaban dos de testimonio, estaba José y estaba Matías. Y lo eligen. Cuando eligen a Matías, de Matías, yo he hablado más de él que lo que habló la palabra después de eso. Más nunca hablaron de Matías. Más nunca se habló de Matías. Pero había uno que el Señor tenía un prospecto llamado el apóstol Pablo, Saulo de Tarso,
Saulo es el nombre hebreo en honor a Saúl. Le llamaban Saulo. Y no es que le cambiaron el nombre. Entre los judíos le llamaban Saulo, los judíos, y los griegos gentiles le llamaban Pablo. Algunos dicen que le cambian el nombre, pero yo veo que hay dos expresiones diferentes y es lo mismo. El asunto es que yo no veo que se habla jamás, ni Bernabé, que era colega y así de Pablo, no se llamó que era profeta, que era apóstol, sino profeta. Ni Sila o Silvano nunca le llamaron apóstol. Ni Timoteo se llama apóstol, ni Tito se llama apóstol. Y me voy más allá. Santiago, el hermano del Señor, se llamó siervo de Jesucristo, hermano del Señor, pero no apóstol. Judas no se llamó apóstol. Entonces, ¿dónde están los otros? Yo quiero que me digan claramente, porque a mí hay que probármelo por el librito. Yo sigo con mi viejo librito. Sí, dale un aplauso al Señor si tú quieres. Yo sí conozco el origen muy bien donde salió eso. Yo recuerdo como ahora mismo cuando se reunieron todos esos sinvergüenza, que se reunieron en una famosa cumbre apostólica con los Wagner y esa gente. Y no voy a mencionar más nombres para no traer problemas. Pero yo sí sé muy bien dónde sale todo ese asunto. Para manipular. Espíritu demoníaco que toman la mente muchas veces del ser humano para manipular. Y no dejar que la persona haga lo que quiera, sino llevarlo al terreno. Eso se llaman demonios, espíritus manipuladores. Explicamos, usted observe los mensajes en el internet. Entonces usted, para no detenerme a lo que estaba lo de atrás. Entonces nosotros nos quedamos que la iglesia, el Señor, antes de enviar su juicio, el Señor levanta la iglesia. Y vamos a probarlo por la palabra, a ver si Él levanta la iglesia, a ver qué sucede. Recuerde que nosotros tenemos aquí, estamos en la tierra, y la tierra es una copia del cielo. Cuando hablo de una copia del cielo, todo lo que Dios tiene ahí en el cielo, Él lo hizo aquí en la tierra. Porque Dios hace las cosas primero y luego las practica. Él, antes de tú ver lo que Él hace, Él lo ha hecho en secreto. Lo ha hecho en secreto. Y Dios tiene su reunión en el cielo. Y Él hace sus asuntos en el cielo. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis capítulo 4. Vamos a navegar un poquito por Apocalipsis. Voy a ver si me detengo en el 4 y el 5. Hoy no me da tiempo mucho pero vamos a navegar por Apocalipsis y a ver qué nos enseña la palabra. Dice así: después de esto he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Déjalo ahí. Pueden sentarse, iglesia. Tú ves que así como hay tres posiciones que nosotros físicamente debemos de estar: acostado, parado y sentado. No hay otras tres. Y cuando tú estás mucho acostado, hay problemas. Y cuando te sientas mucho también hay problemas. Entonces, como yo sé que voy a durar como 7 horas ahora, por ejemplo, me mandé a sentar ahora. Está bien. Tú sabes que a ti yo no lo dejo de frente, pero a de espaldas coge 7 horas. Como lo dijo un castigo, le dieron: mira, déjame salir, mami, una semana. Y cuando faltaba, no, usted está castigo por una semana. Y por preguntarle, tiene 2 semanas por preguntarme. Digo, ay, bueno, mejor no pregunte. Y por tanto, iglesia, dice que el aspecto, perdón, el verso 1, por favor, el verso 1. Después de esto, miré, y aquí una puerta abierta. ¿Después de qué? ¿Después de qué? Estamos leyendo, pero hay que leer y hay que entender. Después de qué dice el apóstol Juan. Si usted observa en el capítulo 1, el verso 19 dice que el Señor le dijo: te voy a mostrar las cosas que ya tú has visto, la que ve y la que deben de suceder después de esta. Vamos a ver 18, a ver, para ver si podemos entender lo que estamos leyendo. El 1:18 de Apocalipsis, a ver si está. Dice: y el que vivo, el 19, por favor, discúlpeme. Escribe estas cosas que ha visto
y las que son y las que han de ser después de estas. La que ha visto fue el Cristo glorificado. Cuando él lo vio, y cuando lo vio dice que cayó como muerto. Él vio al Cristo que había sido crucificado, resucitado y luego glorificado. Al él observar esos tres aspectos, también observa de que el Cristo glorificado constituye a cada uno de nosotros como reyes y como sacerdotes, en el verso 9. O en el verso 6. Aquí dice que la debe de escribir. Escribe las cosas que ha visto. Las cosas que son el periodo de la iglesia que se narra desde el capítulo 2 hasta el capítulo 3. Todo eso, esas son las cosas que son. Porque está escribiendo en el tiempo de la iglesia. Las cosas que han de ser después de esta son las que Juan dice, y después de esto vi otra cosa. Vuelve al 4.1, a ver si podemos entender. Apocalipsis hay que codificarlo, porque Apocalipsis es un lenguaje muy enigmático y con demasiadas figuras y muchos signos. Si uno no lo codifica, uno se va blanquito, se va igualito. Después de esto, he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Sube acá que te voy a mostrar las cosas que sucederán después de esta. Mi pregunta es la siguiente: para aquellos que tienen posesión de que el reino de Dios está aquí en la tierra, de que ya nosotros no tenemos que ver, porque el reino de Dios está aquí, y cuando citan pasajes descontextualizándolo, sacándolo fuera del contexto para establecer pretexto y para poner ciertas doctrinas que no es la doctrina que sale del corazón de Dios, comienzan a decir, Mateo capítulo 13, cuando el Señor dice el reino de los cielos es semejante a esto, pone las características, pone el tipo de ciudadano, pone el valor, cómo valida cada uno de los ciudadanos del reino. Somos perlas preciosas, somos también nos habla de que somos tesoros escondidos, entre otras cosas. También Lucas 17, cuando el Señor dijo, el reino de Dios ya está entre vosotros o entre ustedes. Cualquiera se confunde, tú ves. Ahora, ¿ustedes creen que si de veras, como ellos tenían esa posición, por ejemplo, José Stalin, se dice históricamente que mató más de 50, de unos 60 a 70 millones de rusos? Por si acaso, aquellos que le dicen, ay, mi hijo, en honor a fulano Stalin, tremendo asesino, tremendo genocida. Mao Zedong, la misma cantidad por ahí. ¿Sabe lo que hacían esos dos barbarazos? Que mataban de hambre a los que se oponían a su reino. Adolfo Hitler, Francisco Franco. Oye, estamos hablando, Noloban Milosevic, que ese fue ayer, que no sé, ustedes seguro no lo conocieron ese está muy fino, ese nombre hasta suena demasiado bonito. Noloban Milosevic. Yo recuerdo como maravilla porque yo veo noticias, pero yo no veo noticias y me quedo callado, no. Yo voy apuntando porque yo tengo que saber lo que estoy hablando. Y aparte de eso, muchas veces uno le pregunta a los amigos, a ver cómo los amigos que viven de eso, porque yo para ganarme un plato de comida yo tengo que doblar calle entre esa esquina, pero esos amigos están leyendo, investigando, viven de eso. ¿Te entienden? Entonces, si el reino de Dios está en medio de nosotros, de esa forma literal, cuando Jesucristo dijo el reino de Dios está entre vosotros, está hablando de que Él es el comandante en jefe, de que Él es el rey, de que Él es el representante del reino de Dios, y el que le recibe a Él ya está entre ellos. ¿Qué pasa? ¿Cómo Dios comienza? Dios comienza trabajando de una forma en silencio. Lo primero que Dios hace es conquistar el corazón de cada uno de nosotros. Al conquistar tu corazón, tú tienes la responsabilidad de conquistar el corazón de tu familia. Tú tienes la responsabilidad de conquistar el corazón de tus vecinos, de una forma individual, porque cada uno de nosotros tenemos que darle cuenta a Dios de una forma individual. Mi hija tiene que darle cuenta a Dios por ella y yo también por mí. Mi esposa tiene que darle cuenta a Dios por ella. Cada uno de ustedes tiene que darle cuenta a Dios por ustedes. Y sus hijos, usted tiene que instruirlo, porque usted un día va a tener que dejar esta tierra. Quizás ellos se vayan primero, pero usted tiene
que hacer, perdón, usted tiene que hacer lo que dice la palabra. ¿Cómo Dios comienza? Dios comienza primeramente en lo geográfico, en lo que usted no ve, para luego exteriorizar lo que usted ve. Así es que Dios trabaja. El reino de Dios tiene demasiadas características y una de ellas es que es un reinado de paz. Cuando usted recibe paz es porque Dios está entre usted. Cuando usted recibe sosiego es porque Dios está entre usted. Cuando usted recibe tranquilidad es porque Dios está entre usted. Muchas veces nosotros por ello tenemos que tener aún el conocimiento de la gramática, porque juega un papel preponderante en lo que se llama el entendimiento de la palabra. Hablamos y decimos yo quiero ser feliz. La felicidad es circunstancial. La felicidad va conforme a una noticia que recibamos, conforme a ciertos momentos. Pero cuando hablamos de gozo, hablamos de algo que es perenne, que es para siempre. Y tenemos una actitud siempre positiva y agresiva. Aunque la noticia sea mala, nosotros nos mantenemos confiados y en fe, porque no vivimos por circunstancias, sino que vivimos por la fe inerrante que tenemos en Jesús. Yo no tengo que tomar un avión para yo sentirme en gozo. Si yo me gozo aún hasta en la prueba, ¿y qué? Me llaman la torta. ¿Cómo así, pastor? Candela para abajo y candela para arriba. Cuá, 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 gozando todo el mundo. ¿Por qué uno va a hacer? Hay que gozarse, porque ¿qué uno va a hacer? ¿Me voy a tirar del puente? ¿Me voy a ahorcar? Hay que meter mano ya. Esto es lo que hay, como dijo Víctor. Esto es lo que hay, y hay que vivir con la prueba. Yo no puedo vivir con la cara como machete boto o como un limón agrio. Hay unos rinocerontes, los rinocerontes son bravos todo el tiempo, y hay unos negros que hay que andar gaviando mata y coco y cosas así todo el tiempo. Ese animal anda ajuchado todo el tiempo. No hay ni siquiera que hacer. Él sale a sí mismo. El corredero. Y así hay gente que hay que andarle corriendo porque todo el tiempo anda ajuchado, como los gallos. Que no se pueden, ni ellos mismos pueden mirar porque con ellos mismos están peleando. Bueno, candela. Cuando usted tiene a Jesucristo, yo no creo que una persona puede tener el reino de Dios imperando en su vida. ¿Usted cree que si el reino de Dios estuviera aquí, el loco que tomó, el diablo le tomó la mente? Porque eso es lo que hace el diablo, te coge la mente y después que tú hiciste lo que hiciste, él te deja solo. ¿Y a quién juzgan? Los demonios. No, los demonios hace rato están fuera. A ti es que te juzgan. Es decir, que tú tienes que tener cuenta con lo que tú haces, porque tú eres dueño de lo que haces. No, fulano me provocó, sí, pero tú eres el que paga, porque fulano te provocó, pero la consecuencia la pagas tú. Si el reino de Dios estuviera aquí, nosotros no tuviéramos que caminar como caminamos. Si la Biblia dice que el león y el cordero estarán juntos, que la serpiente y el niño jugarán. ¿Y usted cree que vaya ahora mismo que tiene una cacabel? Esas son suaves para unas que andan por ahí, una mamba negra, un asunto de que pican, y unos escorpiones. Hay una arañita, la araña más gigante, que nosotros le llamamos cacata, una color rojo. Hay unos sapos que tienen un veneno que acaban hasta con un elefante. Desde que el hombre pecó, el diablo le metió a todo el mundo. A todo el mundo le metió el diablo. Pero cuando el diablo se ha amarrado, se irá, y ni el diablo ya no estará ni en el sapo, ni en la culebra, ni en la serpiente, ni en el león, ni en el tigre, ni en nadie. Todo el mundo estará manso, porque el rey estará con todo tranquilo. Vamos a seguir hablando, vamos a ver qué nos sigue diciendo, porque aquí hay muchas cosas de lo que estoy hablando. Dice, al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo. Cuando dice estaba en el Espíritu, no estaba él, no estaba en cuerpo y alma, sino que el Señor dejó su cuerpo en la isla de Patmos, donde él estaba desterrado, y fue por el quebrantamiento. A veces a nosotros no nos gusta que nos quebranten. A veces cuando nos habla un poco mal, nosotros nos sentimos mal, e inclusive hacemos así, get out here, y nos vamos. Pero cuando el Señor te quiere llevar a su presencia, muchas veces te quebranta. Te puede quebrantar afligiéndote, muchas veces tu orgullo, quebrantando tu orgullo. Algunas veces te quebranta con enfermedad. Algunas veces te quebranta quitándote el empleo. A otras veces te puede quebrantar hasta lo más amado que tú tienes. Se te va
O muchas veces hasta tus hijos comienzan de malcriado contigo. Pero de una forma u otra Dios te quebranta porque Él quiere tratar contigo. A veces yo me siento en mi cama y eso es río de lágrimas. Y aunque me siento pero me siento en paz porque estoy quebrantado. Y cuando estoy quebrantado siento la presencia de mi Rey. Cuando estoy en high profile muchas veces me siento mal porque hablo y lloro hablo y no siento como la presencia de Dios. Digo, necesito un cocotazo tuyo para yo poderme conectar contigo. Y no es que somos masoquistas. Este hombre estaba en el espíritu, porque desde la historia que observamos, si usted conoce la historia, cómo Juan llegó a ese lugar llamado Patmos, usted puede entender que Juan estaba quebrantado porque lo habían quebrantado. En primer lugar, Juan había jurado, si se puede utilizar la palabra, cuando confesó a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida, lo hizo Señor. Pero yo siempre menciono la palabra Salvador y luego Señor, porque cuando decimos Señor y Salvador, un siervo no hace la voluntad suya, sino todo el tiempo el siervo hace la voluntad del amo. Y a veces nosotros somos cristianos y el amo, que es Jesús, le dice a esto y nosotros a esto, pero tú te estás volviendo loco, yo voy a hacer lo mío. Entonces tú no puedes decir que Él es tu Señor. Entonces yo me gusta decir, Salvador primero, tú ahí, Señor, uno va aprendiendo paulatinamente, dándole los departamentos al Señor para que Él controle todo en uno. Y cuando Juan recibe al Señor, que él comienza, dice la Biblia que él era el discípulo amado, que se le recostaba en el pecho al maestro. Al ser el discípulo amado que se recostaba en el pecho al maestro, él era el más joven de todos. Y Juan tenía algunos 17, 18 años. Era un muchachito que estaba entre hombres, hombre ya maduro, hasta casado. Pero era muy amado porque siempre estaba cerca del amado. No se le despegaba a Jesús. Y Juan tiene que verse en una encrucijada, como nosotros en algunos momentos nos vemos en ciertas encrucijadas. Y cuando Juan estaba en la encrucijada, dice la palabra que Juan, o la historia de la iglesia, debo decir, Juan estaba en Éfeso, en donde tenía su residencia. Éfeso es lo que hoy se conoce como parte de Turquía, que es donde colinda juntamente con Europa y también donde tú te puedes mover lo que es el Asia, el centro de Asia, que es el Medio Oriente, Rusia, y sigue caminando por ahí. Cuando Juan estaba preso, los romanos tenían un lugar llamado Patmos, donde llevaban los presos políticos, los desterrados y los que confinaban muchas veces a que se murieran de hambre a muerte. Juan lo pone en la espada de la pared y le dice, tiene que confesar quién es tu Señor. Y Juan, como un cristiano de valor, dijo, pero ven acá, y esa pregunta no se hace, Jesucristo mi Señor. No, tiene que decir cuál es el Señor. Si es el César, en ese entonces estaba el hijo de Flavio Vespasiano gobernando, se llamaba Flavio Domiciano, que era más malo, hacía competencia de ahí, era peor que Nerón, porque ese tenía mente, Nerón era un loco. Pero Flavio Domiciano exigía que se le adorara y él quedó candela con él. Juan salió en coche, nada más cayó preso, porque contra Dios nadie puede ir, porque Jesús dijo, Él va a morir de muerte natural. Él tiene que verme a mí regresar antes de yo llegar literalmente a la tierra. Y por eso hasta mal le habla a Pedro y dice, allá que, estate tranquilo, lo tuyo, lo de él, lo de él. Búsquelo en Juan, creo que Juan 19, Juan 20. Cuando este hombre fue llevado, fue quebrantado. Estaba en una isla llena de volcanes, una isla peligrosa. Yo me imagino que cuando él recibió él no estaba en ese lugar. Juan no estaba de vacaciones. Juan no estaba, mientras yo estoy de vacaciones, duermo, como no hay luz eléctrica, yo en el día es que voy a escribir. Me imagino que Juan, para escribir, tenía que buscar una lamparita y trasnocharse, que todo lo que él veía una parte y también escribía la otra parte. El Señor le daba la oportunidad a verlo a él y luego la oportunidad para que escribiera de él. Y en el día tenía que trabajar a moler petróleo. Y fuerte con él. Eso lo quebrantó, pero mira, lo llevó lejos. Y dice la palabra que él regresó otra vez a Éfeso. A él lo subieron que soltar porque el de arriba dio la orden, suéltamelo. A vivir otra vez para Éfeso. Cuando Juan llega en el Espíritu, que recibe esto, dice que él vio establecido en el cielo
he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Hay muchos que dicen que a Dios lo han visto. Otros dicen que yo tuve un sueño con Dios, que un viejito, Ok. Otros dicen que lo encontraron y que es lisiado, con un batoncito. Mi mente comienza a meditar algo que dijo el Señor. Dios es espíritu, y a Dios nadie le ha visto jamás. Dice que Él habita en luz inaccesible, a que ninguno se puede acercar a Él. Entonces nosotros, cuando yo estaba meditando eso, yo estaba como volviéndome loco. Digo, pero vea acá, esto como que es más duro que lo que yo pienso. Primero Timoteo dice, creo que el 6:5 por ahí, 6 o 6:7, dice eso, que Él habita en luz inaccesible. A ver si perdón, lo tienen ahí ustedes, mujeres. En el 15 dice, al cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad. Pero ¿cómo es? Todo es una doctrina, hermano Pedro, todo es una doctrina. Hablamos de inmortalidad. ¿Qué es algo inmortal? Entonces yo voy a ir a donde una mortal para que me dé vida, donde María, donde Pedro. Yo voy a orar a Pedro para que me dé vida. Entonces, ¿dónde está? Y María no murió. María resucitó. María es inmortal. Pedro es inmortal. Elías es inmortal. Ni aún el arcángel Miguel es inmortal. Es un león, porque el arcángel Miguel tiene un equipo de soldados que le da candela al diablo, y el diablo lo respeta. Pero a quien hay que adorar, a quien lo manda a él. Porque uno tiene que reconocer que el arcángel Miguel es un caballo. Entonces, el hombre es un león. Dice que en el Apocalipsis 12 se vio ese cuadro en el cielo, Miguel con su lado y el diablo por otro lado. Y dijo Miguel, y el pleito está casado. Le di y el diablo huyendo, porque el diablo no quería pelear, tuvo que correr. Y que va a decir que no hay lugar para ti, para el infierno va. Porque así es el que nosotros tenemos. Y el Señor tiene diferentes. Dice, y un ángel del cielo amarró a Satanás en Apocalipsis 20. Entonces, ¿por qué está yo buscando muñequitos? Si yo estoy con el comandante Jesús, yo busco un racito, una cosita esa. Si los brujos entendieran que a Satanás y cosas así, como que esa cosita no es gran cosa. Yo no me gusta tener experiencia con demonios, pero a veces ellos se presentan y uno tiene que fajarse con ellos. Y una ocasión se me presentó uno, ese no fue de que lo vi en sueño, ese lo vi yo literalmente, que entró, aquí estoy yo soy el diablo. Era un demonio, lo vi negrecito y gigante. Bueno, aquí hay pleito. Yo estaba bien reventado porque había terminado de trabajar y eran como las 8 o las 9 de la mañana, no había dormido nada. Y cuando yo lo vi, dice así, no tengo tiempo para ti, yo voy a dormir. Después que yo termine esto, yo voy a pelear. Pero yo voy a ponerme, aquí estaba el sueño por un pajarito que está embromándole la paciencia a uno. Yo tenía que dormir. Quizá otros salen huyendo y buscando que yo cuenta cruces. No. Tuve que agarrar obligado todo después también. ¿Qué pasa? Que el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea honra, imperio, sempiterno. Amén. ¿Qué es lo que dice? Y el imperio sempiterno. Sempiterno, de que es para siempre, de que es eterno. Si usted le hablan en contra del único medio para llegar a Dios, esa persona es enemiga abierta de usted. No es amigo suyo. Jesús, Él es el Hijo de Dios y Él le ha dado a conocer. Jesús es el que se hizo hombre para nosotros poder llegar al Dios Padre. Jesús es el que nos enseña el camino, como nosotros debemos de caminar. Jesús es lo único y la única esperanza que nosotros como iglesia y como ser humano tenemos. Si usted observa el cuadro que nos vamos a estar moviendo en Apocalipsis, observa que los ángeles estaban desesperados.
Dice que los ángeles, al observar que había un cuadro en el cielo, esperando de que uno saliera y abriera los sellos. No eran uno ni dos, eran 7 sellos. La plenitud de Dios. El número 7 nos habla de plenitud, de perfección. Nosotros somos perfectos en Dios, pero Él es la perfección en grado superlativo. Un perfecto es aquel que reconoce su falta. No hay que, usted no tiene que buscar que fallé. Bueno, no hay que hablar más nada. Yo fallé, Jehová. Eso es lo que hay. Si tú quieres volarme la cabeza, vuélamela, pero sácame un ladito en tu casa porque no me dejas fuera. Pero fallé. Eso llama ser perfecto. No es usted andar en high profile todo el tiempo y se lleva la luz roja y nunca decir que no hizo nada. El hombre perfecto es un hombre que es maduro, que reconoce que cuando le falla a Dios tiene que arrepentirse y tiene que mencionar ese pecado por su nombre. No anda haciendo vagamundería, sino que como natural o naturaleza humana que tenemos, somos débiles y como débiles vamos a hallar al Señor, porque la Biblia dice que no hay hombre que no peque. ¿Usted me entiende? Por eso es cuando Jesús vino a esta tierra, nosotros debemos de estudiar su mirada, su pisada, sus pensamientos. Todo lo que hacía Jesús hay que escudriñarlo. Todo, en absolutamente todo. Yo no puedo ver a Dios, pero yo tengo a alguien que da el rostro para yo poder acercarme a Él. Él vino a esta tierra y a Él, por ello yo le predico a ustedes, le digo, no me prediquen que reciban al Espíritu Santo en el sentido para salvación. Predíqueme del Espíritu Santo, pero no me predique al Espíritu Santo. Predíqueme del Padre, pero no me prediquen al Padre, porque el único medio para llegar al Padre, el Espíritu Santo, se llama Jesús. No sé si me están entendiendo. Voy a darle un aplauso al Señor. Vamos a seguir leyendo Apocalipsis. Oye, pero denme 10 minutos más porque hay que hacer algo bueno. Apocalipsis, por favor. Sígame para allá para ver qué me sigue el Señor hablando. Y alrededor del trono había 24 tronos. Ponme al 3 para ir balando el asuntico. Y el aspecto, ahí era que iba. Yo sabía que me faltaba algo. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor de él, del trono, un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Recuerde que el apóstol no le está escribiendo al grupo de personas dominicanas, americanas, chinos, japoneses, ni está escribiendo a un grupo de personas hispanoparlantes o anglosajones o raza amarilla, sino que le está escribiendo a un pueblo judío que conocía muy bien el lenguaje que el apóstol está usando. Estaba usando un lenguaje que era el aspecto que tenía el sacerdote. Cuando el sacerdote, había unos materiales que poseía el sacerdote, una vestimenta que poseía el sacerdote, que identificaba al sacerdote para venir delante de Dios. Y este aspecto que el Señor está mostrándose ahí no es más que Jesucristo, que es el sumo sacerdote que está allá en el cielo, que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ese es el sumo sacerdote. Y es importante. ¿Cuál es la labor que hace el sacerdote? ¿Cuál es el trabajo que hace el sacerdote? Es un trabajo que, si nosotros entendemos, déjame ver si estuve escribiendo aquí hace un tiempo atrás, en donde nosotros, un poco ya adelantado el tiempo, pero nosotros tenemos una responsabilidad como sacerdote que somos. Y como sacerdote tenemos que estar claro nuestra posición. Cuando nosotros como sacerdotes entendemos lo que es la posición que debemos de tener, usted sabe cuál es el deber, cómo debe usted caminar como sacerdote.
¿Cómo usted debe de identificarse como sacerdote? El sacerdote tenía varias vestimentas y el sacerdote tenía varios oficios que tenía que hacer. Número uno, los sacerdotes servían a Dios en tanto que los levitas le servían a ellos. Y esto aquí, la iglesia debe ejercer su sacerdocio, que es un sacerdocio santo, ofreciendo sacrificios espirituales y sirviendo al Señor y a los miembros de la iglesia. El servicio que nosotros tenemos que servir no es como andan enseñando, me permiten algunas personas que no están bien delante de Dios, que es a ellos que hay que servirle, en donde el Señor enseña lo opuesto, que nosotros debemos servirle a Dios y también a los hombres. No me están entendiendo. En el Antiguo Testamento también pertenecía ¿a qué? A una familia, a la arónica. Y había que tener suerte de nacer en esa familia para usted ser un sacerdote. Ahora, en el Nuevo Testamento tenemos que pertenecer a una familia también para ser sacerdote. Hay que nacer de una familia, y esa familia debe nacer de la familia del Espíritu Santo, que forma a Cristo en el corazón. Como así uno pertenecía a una familia para ser sacerdote en el Viejo Testamento, también en este nuevo tenemos que pertenecer a la familia de Cristo, y Él nos ha constituido a nosotros reyes y también sacerdotes. Eso es lo que dice 1 Pedro 2. Tercero, el sumo sacerdote Aarón era tipo como de Cristo, mas el sacerdocio de Cristo es conforme al orden de ¿quién? De Melquisedec. Jesús viene con un sacerdocio superior, pero ¿qué pasa? Que el sacerdocio que tenía el orden arónico, Jesús lo practicó, lo vivió en lo práctico, pero no vino conforme a la orden genealógica de los sacerdotes arónicos. Porque en primer lugar, Jesús no era de la tribu de Leví. Jesús era de la tribu de ¿quién? De Judá. En primer lugar, el pertenecer a la tribu de Judá no garantizaba que usted sea sacerdote. Tenía que pertenecer a una familia específica de la familia de Judá. Aún siendo hijo de Leví, si era de los gersonitas no podía ser sacerdote. Si era de los meraritas tampoco podía ser, podían ser levitas o podían ser los que le servían a los sacerdotes. Tenía que ser de los coatitas, descender de esa familia para poder ser sacerdote. Y por ser sacerdote no garantizaba también el poder ministrar. ¿Qué sucede al respecto? Que Jesús viene con un sacerdocio superior llamado el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, que no se conoce en genealogía de él, pero viene conforme a ese. Número 2, Él comparte ese sacerdocio contigo y conmigo. El sacerdocio de Melquisedec es superior porque no solamente estaba encajado a asuntos eclesiásticos, no solamente estaba encajado a asuntos de lo que es el pueblo de Dios, sino más bien globalizado, podía ser también ser rey. Y eso, por eso nosotros somos reyes y también sacerdotes. No me han entendido, pero lo entenderán después. Eso es lo bueno de esto, que Dios le da tiempo a uno. Los sacerdotes del Antiguo Testamento eran constituidos para beneficio de los hombres en las cosas pertenecientes a Dios. Todo creyente sacerdote entra en la presencia de Dios en favor de ¿quién? De ti, de tu familia, de tus vecinos, de tus amigos y de todo el mundo. Esos son los beneficios. En otra palabra, el sacerdote tiene que estar dispuesto siempre a interceder y tiene que estar dispuesto siempre a sacrificar y alabar a Dios. Los sacerdotes, quinto, también en el Antiguo Testamento tenían que ser lavados con agua para poder entrar y ministrarle al Señor. Si usted observa el cuadro de lo que era el tabernáculo en ese entonces, el tabernáculo tenía dos partes, lugar santo y lugar santísimo. El atrio no pertenecía al tabernáculo. Eso lo describe Pablo más adelante. Y cuando el sacerdote entraba en el atrio donde podían entrar los levitas a servir, entonces, oigan cómo era el asuntico. Los levitas estaban en el patio de la iglesia, ayudando a los sacerdotes a sacrificar y a hacer las cosas. Pero ¿qué pasa? Que cuando entraban al lugar santo, ahí estaba el lugar, los sacerdotes le servían al sumo sacerdote. Entonces, para que el sumo sacerdote entrara a un solo lugar, él solo, al lugar santísimo. Por ello es que cuando el escritor de Hebreos escribe y dice
que aprovechemos con esta oportunidad que se nos da, que no la tenían lo de ayer, para poder ministrar en la presencia del Señor. Estoy acabando ya. Como un sacerdote tenía que lavarse en el lavacro, la famosa fuente del lavacro. La fuente de bronce era la cruz donde el juicio, pero la parte adelante, entonces estaba la fuente aquí de bronce, estaba el lavacro, y luego para entrar al lugar santo para poder ministrar. ¿Qué tenía que hacer el sacerdote? Mirarse en el espejo y lavarse con agua. La palabra es el espejo que te dice a ti cómo tú estás vestido. Si tú estás vestido indecorosamente, no hay que arrepentir porque tú lo estás viendo. La palabra te dice que no améis al mundo, soy cibaeño ahora. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Cristo no está en él, el amor del Padre no está en él. El mundo pasa y todos sus deseos, mas el que hace la voluntad permanece para siempre. Y nos dice las características, Pablo nos dice, escribiendo a los Efesios, a los Colosenses, todos esos puntos. Entonces la palabra te limpia, te lava, y ella te adorna, te limpia, te dice, ¿quién le habla a una mujer de salir y que desgreñada? Si es que se ha peinado, tú con unos cositos ahí, pero que se ve, que un asunto que se la moda, tú ves. Pero no que anda como una boca arriba. Me preguntaron una ocasión a mí, dice, pastor, ¿y eso del rizado, eso es pecado? Digo, ¿y quién se va a casar con una boca arriba? Digo, nadie va a casarse con una furufa, una boca arriba, todo el mundo alto. Hay una estima que hay que mantener en alto. O usted se viste para usted se viste porque usted quiere mantener su estima. Entonces muchas cosas están metiéndose en la iglesia, confundiendo una cosa con la otra. Cuando hablo de santidad estamos hablando de algo claro. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero no me confundan una cosa con la otra. Porque hay muchos que se presentan más santos que todos los santos. Y tienen una corbata, una lengua que se puede hacer corbata de toda clase. Le puede ser el duque de Ken, el duque de arriba, cualquier tipo de duque de moda en corbata. Y yo tengo espacio también para lo otro. E inclusive el asunto del problema de la lengua es un problema tan serio que la Biblia nos enseña, en Romanos nos enseña que la misma categoría de pecado que es el hablar del prójimo es lo mismo que matar a una persona, es lo mismo que cometer un adulterio, es lo mismo que cometer una fornicación, es lo mismo. Entonces, aquel que no coge a uno, coge del otro, déjeme tranquilo, deja que Cristo siga trabajando en mí. Y no estamos sembrando rebeldía, por si acaso. Porque cuando a mí me corrigen que yo sé que no es así, yo lo único que callo. Porque no voy a trabajar con las armaduras del diablo y no con la del Señor. Porque Dios nos prueba a nosotros. Cuando a ti te estén diciendo cualquier cosa, usted quédese callado si usted anda bien. No contienda. Porque ahí pierde todo el derecho. ¿Con qué nosotros hemos sido lavados? Jesucristo lo enseñó. Como sacerdote, él fue bautizado y no tenía que ser lavado, pero para dar ejemplo. Y luego tenía que ser purificado. ¿Cómo es purificado el sacerdote? Con fuego. El Espíritu Santo vino sobre él y vino y lo purificó. Los sacerdotes, como tipo del creyente en el Nuevo Testamento, son ungidos después del del sacrificio. Aarón, como tipo de Cristo, fue ungido antes del sacrificio. Y así también Cristo fue ungido antes de ir a la cruz. Y por último, también tenía que poseer lo que llama el aceite de la unción. Entonces nosotros, como fuimos llamados en este camino para ejercer un sacerdocio y ser ejemplo, nosotros no podemos caminar. Si nosotros pretendemos ir al cielo, vamos a seguir hablando porque después de esto nos quedamos en el verso 3. Imagínense ustedes si hay material todavía. Vamos a seguir trabajando del 4 en adelante. Y voy a darme una manejadita también por el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Porque es tan hermoso. Es el libro de Génesis, para mí el más difícil de todo. Apocalipsis es un flightito al pitch para el libro de Génesis, porque el libro de Génesis sí es duro. Ese capítulo 1, yo le tengo miedo de tan profundo ver. Vamos a dejarlo hasta ahí porque